Hola, hola. Un día a la vez, un pasito a la vez durante tu día, ahí donde vayas a estar, la vida te va a estar ofreciendo día a día, momento a momento, información en tu entorno de todo lo que puedes utilizar, ver, observar y traducir, ayudarte de tu sistema interior para entenderte mejor, para conocerte, para comprenderte, para crear conexión contigo, con tus relaciones interpersonales para que puedas empezar a sentirte más conectado con tu entorno, con lo que está pasando, cuál es esta conexión que yo tengo con lo que está pasando, con este mundo en el que me encuentro, cuáles son esas conexiones. Y no nada más las conexiones como tal, las relaciones, cómo yo me relaciono con un tema, cómo me relaciono con este lugar, con estas personas, conmigo mismo o con lo que está sucediendo, sino también que empecemos a notar cómo esas conexiones son importantes, qué queremos hacer con ellas, con las que nos son muy valiosas, sobre todo que podamos empezar a notar cómo podemos profundizarlas, expandirlas, ampliarlas y darles un lugar importante porque empezamos a notar que precisamente son conexiones simbólicas, conexiones profundas, conexiones con mucho más significado que el resto de las miles de millones de conexiones que tenemos cada uno con nosotros mismos y con nuestros entornos. Entonces, estar en autoobservación, vigilante de qué está pasando con mi pensamiento, con mis emociones, con cada una de mis experiencias en cada uno de estos lugares, esto que va pasando afuera, esto que va sucediéndome en interacciones, en comentarios, esto que veo en un anuncio, esto que veo en una situación que está en el entorno donde yo estoy, esto que llega a mí a través de redes, ¿qué está generando en mí? Todo eso son factores que están trayéndote una idea, un pensamiento, una memoria, una reflexión, una contribución. A eso no sabía, a eso me interesa, a eso me hizo recordar que esto y eso me ayuda a valorarme de cierta manera. Es importante en este transcurso de la vida, en cómo vivimos y en el autoconocimiento, en profundizar esta reflexión y esta valoración de quiénes somos en lo profundo, en lo más amplio, requiere sin duda que aprendamos a reconocer para una vez que se reconoce eso que es, eso que está, eso que se tiene, eso que se puede o se sabe, se tome y se pueda hacer algo con ello. Es muy importante empezar a reconocer entonces esas conexiones. Me ayuda a reconocer cuáles son las que ya no son necesarias, las que puedo transformar, las que puedo redireccionar y las que quiero sobre todo profundizar, ahondar, ampliar, expandir o fortalecer. Y en ese sentido, entonces, que tú sepas que todo en tu entorno te está hablando de tus conexiones, de las relaciones que eso tienen contigo, en lo que significan para ti, en ese símbolo que te hace pensar, en esos colores, en ese contexto, con esa música que te hizo sentir. Empezar a notar entonces, con ayuda de todo tu mundo externo, todo eso que está emergiendo de ti para que puedas hacer algo que sea elegido, que no sea aleatorio y que puedas transformarlo, usarlo como si fuera una herramienta en tu día a día. También te va a ayudar muchísimo el notar lo que está en tu entorno para empezar a notar entre esas relaciones contigo cómo entre sí mismos son elementos o factores que tienen mucha más relación de la que aparentan en el autoconocimiento y en este ampliar nuestra visión más allá de lo aparente, más allá de lo que alcanzamos a ver, es aprender a entender cómo hay estos hilos conductores que relacionan los elementos a un nivel mucho más amplio y mucho más profundo de lo que parece. ¿Para qué nos va a servir eso? Nos va a servir para ver que todas estas experiencias de vida no nada más son transaccionales, no nada más son porque sí, tienen un para qué. Empezar a entender con mucha mayor claridad la función de esas relaciones, la función de esas circunstancias, la función de esa situación específica que estoy viviendo, me va a ayudar a entender ese para qué, me va a ayudar a identificar lo que le podemos llamar bendiciones, conocimiento, un aprendizaje, sabiduría, virtudes, prioridades. Te va a ayudar entonces a sacar ese jugo que cada una de las experiencias que tú estás viviendo tiene si empiezas a ahondar en ese para qué, en ese aspecto más profundo que son esos hilos conductores, esas conexiones que mantiene todo como si fuera en un tejido.
todo lo que tú estás haciendo hoy y lo que vas a seguir haciendo en el futuro tiene una relación con todo lo que ya llevas hecho hasta ahora. Más allá de que esté separado por un día, por la idea de día, por la idea de semana, de mes, de año, de décadas, la energía guarda una relación entre sí. Todo desde que tú naciste, todo lo que has estado viviendo, tiene un hilo conductor máximo. Y dentro de ese hilo conductor que está guiando tu ser, tu vida, tu función, tu para qué, todo lo que es realmente core, ¿no? Como de corazón, lo profundo en ti, tiene ese hilo conductor que va guiando todo en tu vida. Y además de eso, hay otros pequeños hilos conductores en este tejido que van teniendo relación entre sí. Identificarlos te va a ayudar muchísimo. Yo siento que te va a encantar reconocer tanto detalle fino, el tejido fino que tiene la vida. Te va a ayudar a entender el por qué y el para qué a una expresión máxima. O sea, no te va a quedar duda, tú vas a entender para qué fue, y yo siento que muchos de esos entenderes nos sacan una sonrisa, nos iluminan el corazón, nos reconfortan, porque este entender más profundo es algo que vamos desarrollando y que conforme lo vamos desarrollando nos va trayendo mucha comprensión real, no nada más porque me dijeron que la vida todo tiene un para qué, sino que tú realmente vayas entendiendo, sí puedo ver por qué esto y esto y esto y esto en mi vida, y para qué esto, esto y esto en mi vida, y por qué fue así y no fue de otra manera. Me queda claro, lo entiendo, lo comprendo en mi corazón. Cuando hay entendimiento, hay como cierto, sí, sí entiendo esto, pero cuando hay comprensión es paz. Te puedo asegurar que vas a sentir esa paz, ese que le llamamos aha moment, ese tiene sentido, encaja, me resuena y me ayuda a seguir mi camino desde una comprensión real, de una paz, una armonía y un entender para qué, donde casi que lo que me sale decir es gracias, 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 porque entiendo que aunque fue difícil, que aunque no me gustó vivirlo, que aunque me implicó sufrimiento o un proceso arduo de algo, sí puedo ver qué salió de todo eso, sí puedo ver cómo me transformé, cómo crecí, qué aprendí, qué me ayudó a ver de otras personas, de comprender de la vida, de comprender de cómo funciona, de para qué está pasando todo esto. Que no nada más se quede en esta idea de los libros, del texto, de creer que en todo hay un para qué. La invitación con este método de autoconocimiento profundo y de autoobservación en tu día a día, en lo cotidiano, ahí donde estés, ahí donde tú vayas, tiene mucho que ver con esta parte de que tú, por tu propia cuenta, puedas ver los para qué más profundos, los más sinceros, los que a ti te hacen sentido, los que a ti te van a iluminar, los que a ti te van a traer comprensión y una sonrisa, cuando menos te van a traer esta ecuanimidad de no estoy peleando, no tengo rencor, no necesito estar pensando ya en eso porque ya me quedó claro un entendimiento, sí, de cómo funcionó, cómo fue la operación, pero sobre todo una comprensión en mi ser, en mi alma, en mi corazón de auténtica, genuina paz. Puedo ir adelante, puedo seguir adelante porque esto ya no lo voy a llevar cargando en mi mochila, no va a haber herida, no va a haber otra cosa que sanar porque puse atención en mi día, en mi capacidad creativa, en lo que hoy, aquí y ahora la vida me está ofreciendo como guía, como símbolos, como sincronías, como respuestas y no respuestas a la ligera. No son libros de texto que nos digan tienes que creer esto y tienes que saber esto y así es y ni modo. La vida te responde en el tono que tú necesitas, con los ejemplos que tú necesitas, con la paciencia que tú necesitas para que lo que hayas vivido y lo que estés viviendo y lo que vayas a vivir venga de un entendimiento de cómo está funcionando a nivel mente, sentimiento, energía, aprendizaje, y sobre todo que eso específico que cada uno de nosotros vivimos tiene un fino detalle, un enlazado, un tejido muy delicado de por qué para nosotros fue así y cómo eso tiene un sentido amplio, profundo y cálido. Diría yo que eso es lo que yo he encontrado en la comprensión. Es un sentimiento que me trae mucha calma, mucha paz. Sí, lágrimas, pero lágrimas de gratitud, lágrimas de comprensión, de estas que dices, me quedo tranquilo, me quedo en paz, y como te digo, poder seguir tu camino a donde quiera que vayas ya sin los pesos del pasado,
Antes no sabíamos que esto era posible y cargábamos con mucho, pero hoy vamos avanzando y no necesariamente tener que ir a lugares o depender de ciertos métodos, ciertas personas para encontrar estas respuestas. Este es un método viable, es autosostenible, es un aprendizaje para ti, para que tú puedas aprender a vivir tu vida, no necesariamente desde la visión de necesito terapia o necesito que alguien me escuche, necesito que alguien me diga qué hacer o que me digan cómo proceder o la visión que yo debo de tener de algo que yo he vivido. Si eso nos es útil, si eso nos está sirviendo, por favor, sigue con eso, no lo descarto, simplemente digo que nosotros podemos también aprender a hacerlo en el día a día sin mayor conocimiento, sin mayor, ¿cómo te puedo decir?, tecnicismo. Es simplemente una autoobservación y dejar esta conversación con la vida, con lo que estoy viviendo, me vaya ayudando a aclarar, a entender y comprender y transformarlo en paz, esta comprensión de la función de todo lo que he vivido y todo lo que sigo viviendo a partir de entender lo que me está queriendo decir con estos escenarios, con estos personajes, con estas situaciones. Vamos ahora a la práctica. En la práctica, entonces, tenemos la energía de la noche, de la abundancia, de los sueños y la intuición que nos está guiando en este día en el tono del servicio, el tono eléctrico, y que nos está enfocando a liberar la práctica de la paciencia que transforma la conducta. En ese sentido, ¿cómo todo esto te ha estado sirviendo? ¿Cómo has estado utilizando todo lo que tú ya eres, todo lo que tú tienes, sabes, puedes, toda tu esencia, todo lo que viene contigo día a día, independientemente de cómo te vistas, independientemente de tu profesión, de cuánto dinero tienes en el banco, de si estás en un país o en otro, todo eso que viene contigo donde quiera que vayas, cómo lo estás utilizando, cómo te está sirviendo, cómo son herramientas, cómo es apoyo, cómo es una mano amiga, un recurso útil, o si no está siendo tan útil todavía, si no se está reconociendo, no se está usando todavía a su máximo para crear más balance, equilibrio, bienestar, pues que sepas que tenemos la oportunidad día a día, cada uno de nosotros, con lo que estamos viviendo, podemos aprender a reconocer más esos recursos y aprender a usarlos como a nosotros individualmente nos viene bien en la medida, en el balance, en el tiempo, en el lugar, en la forma que a nosotros nos viene mejor. Aprender a usar entonces tu respiración para que no sea tan agitada, por ejemplo, ayudarte a calmar tu respiración de manera consciente puede serte muy útil cuando tengas mucho estrés. Aprender a usar tu intención, necesito tomar esta decisión, esta es la que voy a tomar por esta intención, con la intención de poner tu intención y tomar tus decisiones con intención, poner tu atención a trabajar. Yo sé que si pongo la atención, eso va a crecer. ¿En qué estoy poniendo mi atención? Puedo ponerla en lo que quiero que crezca. Entonces veo que cuando mi intención se desvía a una distracción, a un tema que no es realmente de mi incumbencia o no no es donde yo quiero poner mi atención, la dejo ir, pero la regreso a donde yo sé que la quiero poner, en donde va a crecer, porque yo sé que donde pongo mi intención es como abono y nutrición para que eso crezca. Entonces ahí ya aprendimos también a utilizar nuestra atención, nuestra actitud, cómo podemos aprender a trabajar nuestra actitud, a usar nuestra actitud, pues saber que si es algo que está en mi entorno, necesito hacer eso, necesito hacer la otra tarea, necesito estar en ese lugar, porque veo que es parte de algo que estoy haciendo, que es necesario, es un paso en el proceso, lo voy a tomar, pero voy a ponerle esta actitud y esa actitud en ese momento, en esa situación, ya me ayuda a mí a vivirlo de una manera más ligera o inclusive a obtener algo de beneficio, un aprendizaje, un conocimiento, una experiencia que fue mucho más ligera porque puse una actitud específica. Y así vamos con todos esos elementos, emoción, sentimiento, tu vibración, aprender a radiar energía, es algo de lo que hoy podemos empezar a conocer, cómo de voluntariamente puedes irradiar tu energía con una intención,
con una actitud, con un para qué, y dejar que esa energía vaya como si fuera algo material que tú estás dando, saber que también puedes cooperar tu energía, empezar a usarla, empezar a utilizarla para muchos fines. Eso poco a poco lo podemos ir hablando, pero hoy entonces simplemente recordar que la energía de la noche nos está hablando de eso que siempre viene con nosotros. No necesitas estar en un templo, en meditación, ser bueno, ser rico, saber de esto. No necesitas, no hay una condición que nos diga, necesitas esto para tenerlo. Tú, porque estás aquí, porque eres humano y veniste a esta experiencia de aprendizaje más profundo, de reconocer quién eres en tu totalidad como humano, cuerpo, mente, espíritu, energía, pues en esa totalidad ya tienes esto. No se te pide nada más, aprender a cuidarlo, a armonizarlo y a usarlo como a ti te conviene, como a ti te sienta bien, es parte de este camino. Y simplemente hoy nos está recordando entonces cómo hemos estado usando todos esos recursos y lo que es adentro es afuera, cómo has estado usando lo que es afuera para recalibrar lo que es adentro, para armonizar lo que es adentro, cómo estás sirviéndote lo que tienes afuera para dar pasos hacia adelante, para recuperar tu paz, para recuperar tu balance, para ayudarte a ver realmente quién eres, qué puedes, qué sabes, qué más te gustaría. Usar eso para inspirarnos, para buscarle un nuevo uso. Esta herramienta ya no la está usando, pero si la puedo usar en otra área, para otra tarea, pues la uso. Y si no, pues saber dejar ir también es importante. Eso me parece a mí que es lo que nos está trayendo esta energía el día de hoy en ese servicio de la abundancia, saber que la abundancia externa es un reflejo de lo que estamos permitiéndonos reconocer en abundancia interna. Para comenzar, saber que tú ya eres abundancia, ya viene todo eso contigo, está en lo que estás pensando, en lo que estás sintiendo, en todo lo que emanas, con quien lo emanes, en comunicado, en expresión, en sonrisas, en gestos de amabilidad o en otra comunicación que tú tengas. Todo eso es lo que estás dejando salir de ti, eso es lo que ya está. Cómo lo estás notando, cómo lo estás valorando, cómo lo creces, y saber entonces que toda esa abundancia también se te puede reflejar o se refleja en todo lo que tú estás viendo. Me parece a mí que es importante aquí hacer un punto en cuanto a la parte de abundancia material. Muchas de las personas o de lo que se ve en el exterior, yo también seguía esa idea hasta que me di cuenta de otra que me ayudó mucho más, fue que se nos dice mucho que hay que trabajar la manifestación, o que si no tienes la abundancia material per se es porque hay algo que necesitas cambiar, corregir, o que no estás tú vibrando en abundancia. Y eso me parece que no tiene en sí todo el fundamento, en cuanto a que lo que yo he notado es que la vida lo que prioriza es el aprendizaje profundo, el aprendizaje de lo que tu alma como tal vino a aprender. Y si para ese aprendizaje es pedagógico, sirve, es útil, que en tu experiencia no haya una cantidad de materia o no haya una abundancia material, porque es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque es lo que vemos que todo el mundo tiene, y claro que nos gustaría vivir en abundancia material, pero si no está, no lo tomes tan personal, o evalúa tú si eso te hace sentido, esta parte que te dicen que algo sigue estando mal, que tu creencia está mal, que no estás vibrando en abundancia, que no eres abundante, que te falta algo que hay que corregir, que tu vibración con el dinero, que tu vibración con padre y madre, que tu vibración. Y entonces uno anda busque y busque de dónde está uno vibrando, porque mi experiencia material no acaba de transformarse a lo que yo quiero, no acaba de ser lo que yo quiero. Y tú, por tanto, sigues diciendo, pero yo soy esto y veo esto y pienso esto y no encuentro dónde puede estar. Cuando la vida me dijo, es que no te preocupes por eso, porque la manifestación per se de lo que tú estás viviendo es lo que se necesita
para que tú te des cuenta de ti, de tus capacidades, de tu creatividad, de tu potencial en esto, de trabajar este sentimiento, de dejar de tomarlo personal, de no tener victimización, de valorar lo que tienes, de ver cómo todo sigue llegando a ti y sigues teniendo todo, aunque no hagas otra cosa que ser feliz, aunque te dediques, con dedicarte más bien, con dedicarte a lo que te hace feliz, a lo que estás haciendo, a vivirlo con abundancia, a que sigas sonriendo, vibrando, más allá de esta circunstancia, más allá de todo esto que te quieren decir las ideas de algo está mal en ti. Si tú superas eso y sigues viendo la abundancia que ya es en ti y todo lo que llega a ti, simplemente por estar presente, por estar viviendo, por como cualquier ser vivo en este planeta, la vida cuida de ti. ¿Qué tanto puedes creer eso? ¿Qué tanto puedes seguir en paz, seguir feliz, seguir sintiéndote completa, abundante, armoniosa, alegre, a pesar de tu manifestación que no es lo que tú quisieras, entre comillas? Bueno, esa ha sido parte de mi lección en este mundo. Yo sé que es arduo, que nos gustaría cambiarlo con mucha más facilidad que con la ley de la atracción y que con que yo estoy pensando positivo y que yo digo el mantra y digo esto para ser abundante y cargo mis semillas en el bolso y hago todos los ritos y rituales y esto no cambia. Evalúa cómo eso te está ayudando a conocerte más a fondo, de más capacidad, de más profundidad, de algo más que te esté enseñando. Y en este aprendizaje, en cuanto, me dijo la vida una vez, en cuanto esté terminado toda esta parte del aprendizaje, ten por seguro que esto se va a transformar y no va a durar un segundo más de lo necesariamente pedagógico, de lo que necesariamente es para que tú reconozcas algo que tú ya eres, que no depende ni de ese dinero, ni de esa circunstancia material, ni de eso que esté visiblemente pasando. Cuando tú termines cuando eso quede ya comprendido en ti, ten por seguro que ni un segundo más va a durar esa experiencia. Se termina, se transforma y todo va cambiando. Entonces te lo comparto si eso es algo que para ti pudiera serte útil. Esa perspectiva no es la popular, sin embargo, en mi experiencia sí puedo notar que la pedagogía, el aprendizaje del alma es lo que la vida prioriza y por más esfuerzos que quieras hacer en cambiar y te desgastes y te sientas mal, inclusive culposo, dudoso, enojado, frustrado porque algo no cambia, permítete vivir en esa paz de que eso que está sucediendo es abundante, perfecto y lo mejor para tu ser más profundo en cuanto lo recibes, lo vives, lo percibes con esa paz, cómo empieza realmente a transformarse algo en ti y algo en la experiencia. Nos seguimos encontrando en estos videos, un paso a la vez, un día a la vez, ahí donde estés. Notar quiénes somos ahí donde estemos nos dice mucho más que talentos o habilidades para el día a día. Nos habla de profundidad, de expansión que podemos tener en la comprensión de nosotros mismos como seres vivos y como seres en un planeta que pueden tener una contribución, una función mucho más importante si están conscientes de quién son, lo que aportan y todo lo que pueden contribuir con su simple ser. Nos seguimos encontrando un día a la vez, un paso a la vez, ahí donde estés. Te mando un gran abrazo.